Contado por el neuropediatra, episodio 15 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contado por el neuropediatra. Hoy vamos a hablar de algo que quizás muchos padres no han considerado. ¿Qué tiene que ver el juego con aprender a escribir? A menudo pensamos que para que un niño escriba bien, debe empezar a coger el lápiz cuanto antes, pero ¿y si te dijéramos que hay habilidades motoras clave que se desarrollan mucho antes de que llegue ese momento? Para explicarnos esta conexión tan importante entre el juego y la escritura, contamos con Eli Medrano Luna, pedagoga terapéutica en INAMP, quien nos ayudará a entender por qué el desarrollo motor en los primeros años es esencial para la adquisición de la escritura y qué podemos hacer para estimularlo de forma divertida. Vamos a ello. Muy buenas, Eli, encantada de tenerte aquí en el podcast. La primera pregunta que me gustaría hacerte es si realmente es importante que los niños jueguen mucho antes de empezar a escribir y qué beneficios tiene esto a nivel motor y a nivel cognitivo. Para entender esto, realmente la relación que existe entre el juego y la grafía, debemos conocer primero qué es la grafomotricidad, ¿vale? La preescritura. Estamos hablando del paso intermedio que existe entre el aprendizaje de la motricidad, el movimiento y el aprendizaje de la escritura como tal. Podría definirse como la psicomotricidad aplicada a la grafía, ¿vale? En la escritura se aprecian dos planos. Por un lado tenemos el motor manual y por otro el cognitivo emocional. Desde el punto de vista motor, el aprendizaje de la escritura, sí impone en nuestra sociedad una serie de exigencias caligráficas, de legibilidad y de rapidez, en las que el aprendizaje de los movimientos realizados con la mano, en coordinación con las articulaciones del hombro, el codo, la muñeca y los dedos, tienen la principal importancia. De ahí que la educación del movimiento esté íntimamente unida con la educación psicomotriz, ¿vale? A esta fusión de tipos de educación, la grafía y la psicomotriz, es a la que nosotros denominamos grafomotricidad. De acuerdo, Eli. Fíjate qué curioso el tema de que cuando uno piensa en escribir, al menos hablo desde mi punto de vista, realmente no piensa en la importancia que tienen las articulaciones del brazo, como bien has descrito. Entonces me parece bastante interesante hacer esta mención, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema, muchas familias creen que cuanto antes cojan un lápiz, mejor escribirán, ¿no? Esto yo por lo menos lo he escuchado muchísimas veces. ¿Es esto cierto o realmente puede ser contraproducente? A ver, para que esto se desarrolle correctamente necesitamos 3 factores. Número 1, el desarrollo de las habilidades perceptivas y neuromotoras. Número 2, interiorización de las distintas direcciones gráficas. Y número 3, la automatización de movimientos y giros, ¿vale? Lo que ocurre es que cada una de estas condiciones implica la maduración en una serie de aspectos más concretos, ¿vale? La correcta presión del útil, ¿vale? Del lápiz y la posición adecuada del soporte. La coordinación entre la presión del útil y la presión de este sobre el soporte. La automatización del barrido
¿vale? La automatización de los giros, la capacidad de codificación y descodificación de las señales auditivas y visuales. Entonces, necesitamos una base para que todos estos factores se desarrollen adecuadamente al iniciar la escritura como tal. Es que claro, realmente es muy curioso eso, el proceso que hay de desarrollo, ¿no? Tanto motor como mental, ¿no? O como cognitivo, antes de coger un lápiz y ponerte a escribir. Que me parece muy curioso por esto, porque realmente creo sinceramente que no somos conscientes de la importancia y del peso que tiene todo este proceso de desarrollo cognitivo y motor pre-escritura, ¿no? Digamos. Entonces, dicho esto, ¿qué habilidades motoras deben desarrollar los niños antes de empezar a escribir? ¿Y cómo influye esto? ¿Cómo influye el juego en este proceso? Necesitamos concretamente las siguientes condiciones, ¿vale? Vamos a hablar de unas condiciones generales y de unas condiciones particulares. Y además hablaremos también de unos hábitos correctos, ¿vale? Dentro de estas condiciones generales tenemos la capacidad de inhibición y de control neuromuscular, la independencia segmentaria, es decir, un dominio corporal, coordinación oculomanual y además una organización espaciotemporal, ¿vale? Memoria visual y auditiva suficiente. Luego, unas condiciones particulares, ¿vale? Tenemos que tener una independencia de mano-brazo, independencia de los dedos, ¿vale? Y una coordinación de la prensión y la presión, ¿vale? Que permita el avance y el giro con fluidez, ¿vale? Rapidez y precisión, además. Y dentro aparte de todo esto, unos hábitos correctos, ¿vale? Por ejemplo, necesitamos una rotación habitual de los bucles, necesitamos una visión y transcripción de la izquierda hacia de la derecha, ¿vale? Y principalmente el mantenimiento correcto del útil. Genial, pues yo creo que nos quedan claras las habilidades motoras que se deben desarrollar antes de empezar con ese proceso de escritura. Hablando un poco ya más de, digamos, la parte práctica como tal, actividades como ir al parque, columpiarse, trepar, jugar con plastilina, pueden ayudar en el aprendizaje de la escritura. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de que este tipo de actividades influyan? En el aprendizaje de la escritura, la respuesta es sí. Por ejemplo, para trabajar la posición de las letras es fundamental a la hora de hacer la lectura de sílabas inversas o trabadas. Necesitamos que tenga adquirido conceptos de arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, dentro, etcétera, para que haya una lectura correcta, ¿no? Para que localicen y sean capaces de reconocer la posición de las letras, ¿vale? Y estaremos trabajando habilidades como la percepción visual, ¿no? Y las nociones espaciales. Tenemos que trabajar motricidad gruesa y coordinación. Bueno, pues actividades como saltar a la comba son principales para trabajar esos movimientos circulares con los brazos, ¿no? Estamos trabajando motricidad gruesa, movimientos distales, ¿no? Para pasar después a trabajar la motricidad fina, ¿no? Trabajamos primero lo que está más más en el centro de nuestro cuerpo y luego lo que está más alejado del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, saltar con los pies juntos a la pata coja, estaremos trabajando coordinación, percepción del cuerpo, equilibrio. Montar en bicicleta o en patín, coordinación, percepción del cuerpo, equilibrio nuevamente. Imitar una escalada, imitar un avión, estamos trabajando disociación, lateralidad. Lanzar una pelota hacia arriba, andando y volver a recogerla, coordinación oculomanual. Todo esto lo vamos a aplicar después en la escritura, ¿vale? Son las habilidades esos factores de los que hemos estado hablando antes, necesarios para el proceso de escritura, ¿vale? Discriminación visual, pues el reconocimiento y conciencia de las figuras, ¿no? De las formas, para que luego sea capaz de reconocer las letras, así como habilidades para deducir los movimientos necesarios para realizar esa letra, ¿vale? Tiene todo el sentido, la verdad, relacionar todo este tipo de actividades para trabajar motricidad fina y gruesa, como bien comentas, para que luego esas articulaciones y esa motricidad esté apta, adecuada, óptima, como lo queramos llamar, para iniciar ese proceso de escritura.
Vale, siguiendo un poco con este tema, ¿cuáles serían los juegos más recomendados para desarrollar la motricidad fina y preparar la mano para la escritura? Pues vamos a ver. Principalmente necesitamos aprender y ejercitar todo lo necesario para alcanzar las siguientes habilidades. Primero, estas habilidades, ¿vale? Haber alcanzado el nivel de desarrollo del juego de construcción. Ser capaz de diferenciar formas y tamaños. Comprender conceptos abstractos básicos. Tener buen equilibrio para permanecer sentado sin más apoyo y con las manos libres. Poseer una estabilidad de hombro y de muñeca que facilite el control distal del lápiz con un agarre firme, ¿vale? Pero no rígido. Tener establecida la dominancia de la mano de escritura y usar la no dominante para estabilizar el papel. Tener una adecuada coordinación entre la visión y los miembros superiores. Y por último, orientar el espacio en el que ha de escribir la línea, ¿vale? Real o imaginada, sobre la que colocar las letras de izquierda a derecha, ¿vale? Una vez que tengamos estas habilidades, automáticamente, de manera espontánea, irán pasando por distintas etapas en el desarrollo en sí del grafismo, ¿vale? Primero pasarán por garabatos, después pasaremos a pictogramas, luego a dibujos por imitación, juego gráfico, grafomotricidad y luego pasaremos a la escritura y a la caligrafía como tal. Estupendo, pues yo creo que habiendo señalado esta serie de hitos concretos preescritura, nos queda un poquito más claro cómo es ese proceso, ¿no? Cómo se llega a coger un lápiz y empezar, como bien dice, esa primera etapa inicial de garabateo. Y ahora bien, creo que una de las preguntas que se estarán haciendo las familias que nos oigan es cómo pueden las familias fomentar este desarrollo en casa sin necesidad de presionar al niño con ejercicios de escritura formales. Que yo me acuerdo de siempre que veo este tipo de cosas, no sé si tendrá realmente relación, pero siempre me acuerdo de los cuadernillos rubios que nos mandaban en verano. Pues bueno, al final estamos hablando de juegos como los que hemos mencionado antes, ¿no? Que se hacen al aire libre en casa, pero todos ellos son de tipo de motricidad gruesa. Entonces, para pasar a otro tipo de actividades, de juego de motricidad fina, primero tienen que tener alcanzados los demás, ¿vale? Luego en casa podemos practicar, por ejemplo, la pinza. Hay juegos específicos que ya se venden con esa función, aunque en casa podemos practicar con una misma pinza de la ropa, ¿vale? Cogiendo algo, poniéndola en algún sitio en concreto. Podemos trabajar también la fuerza de los dedos, colocando gomillas de pelo en una botella con una sola mano. Por ejemplo, amasando plastilina o cualquier material, ¿no? Como barro que se deforme al que haya que aplicarle cierta fuerza, abriendo y cerrando la mano. También herramientas de enroscar y desenroscar, atar y desatar cordones, abrir y cerrar cremallera y botones, y por supuesto hay que practicar el trazo como tal, ¿vale? Es recomendable que esto se haga en una superficie vertical, que se comience por ahí, es decir, se puede poner un papel continuo en la pared y utilizando útiles gruesos como con forma de peonza, ¿vale? Se pueden comprar en cualquier parte o incluso con las propias manos, no tienen por qué utilizar ningún útil. Y dejar, bueno, por supuesto que investigue y vaya descubriendo y avanzando a su propio ritmo. Estupendo, Eli, pues tomamos nota de todas esas recomendaciones para trabajar en casa, para fomentar esa escritura, como venimos diciendo. Y para cerrar esta entrevista, creo que no hay mejor cierre que esta pregunta, que es ¿en qué momento es entonces recomendable introducir el lápiz y cómo hacerlo de forma progresiva y respetuosa con el desarrollo del niño o la niña en cuestión? Pues bien, como hemos mencionado antes, hay una serie de requisitos previos para hacer el agarre correcto del lápiz, ¿vale? Como el control postural, la estabilidad del tronco, los hombros, codos, muñecas y manos, el tono muscular adecuado, una propiocepción, coordinación oculo-manual, procesamiento sensorial y capacidades cognitivas, ¿no? Como la atención, la memoria, procesamiento ejecutivo. Entonces, todo esto lo tenemos que tener alcanzado previamente.
¿Quiere decir que no pueda coger un lápiz hasta que...? No, no tiene por qué. De hecho, los niños normalmente con un añito, año y medio, ya existe un agarre, aunque es cilíndrico, del lápiz. No tiene por qué ser contraproducente que lo haga. Al revés, pero la pinza trípode como tal se inicia sobre los 4 años y medio o 5. Hasta entonces el agarre no va a ser correcto y bueno, no tenemos por qué ir corrigiendo tan pronto. Genial, Eli. Bueno, como habéis visto, el juego no es solo diversión, es una herramienta fundamental para el desarrollo infantil. Como hemos visto hoy, la escritura no comienza cuando un niño toma un lápiz por primera vez, sino mucho antes, en los movimientos y actividades que realiza en su día a día. Gracias una vez más, Eli, por ayudarnos a entender esta conexión tan importante. Si eres padre, madre o profesional y quieres saber más sobre cómo ayudar a los niños en este proceso, sigue escuchando nuestro podcast y nos vemos en el próximo episodio de Contado por el Neuropediatra. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.